Hola y bienvenidos a otra nueva entrega de Vamos a jugar a Disco Elysium, o a tiempo de Computer Role Playing Games en directo, mejor dicho, que es como realmente se llama la serie. Antes la llamamos Vamos a jugar, pero... Y vamos a continuar con Disco Elysium, que le habíamos dejado que nos habíamos pegado una pedazo de hostia contra la... contra la silla de ruedas de la mujer del cripto... ¿Cripto qué? No me acuerdo. No me acuerdo. Sinceramente hoy he dormido poco, así que no sé hasta qué punto vamos a poder estar pendientes de todo esto. Creo que tendríamos que buscar medicinas de algún tipo. La puerta está cerrada con llave. Un letrero dice cocina reservada para el personal hasta la 1. Tenemos por aquí además el tiempo. Esto, por cierto. There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet. Helos aquí. Un par de zapatos idénticos. Dos serpientes descaradamente despojadas de su piel. Copiosamente verdes. Juntos una vez más en tus pies. Like two baby crocodiles. Como dos pequeños cocodrilos. Espera, no parecen los típicos zapatos de policía. It's pretty clear a normal cop is not what you are. Está bastante claro que tú que tú eres de todo menos típico. ¿Cómo me quedan? Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Bien, son cómodos y equilibrados. A decir verdad, se podría decir que ahora mismo son lo único bueno que tienes. Vale, pues vamos a salir por esta puerta entonces. Estamos un poco hechos polvo. Vamos a ver si hay alguna manera de mover esto rápidamente. No. Y si muevo esto... No. Vale, no puedo mover la cámara propiamente dicha, por lo que veo. Vamos a ver qué hay aquí. Una montaña de nieve se derrite en la carretilla. The RCM in Martinez. La MCR What can I help you with? ¿La MCR en Martinez? La joven levanta la mirada. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Parece sorprendida. We don't see a lot of police around here. That's all. No vemos policías por aquí a menudo, eso es todo. Tengo algunas preguntas para ti. Of course. What can I help you with? Por supuesto, ¿en qué les puedo ayudar? Necesitamos orientarnos. Of course. Where to? Por supuesto, ¿a dónde? ¿Qué hay hacia el sur? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Alguna que otra tienda y el muelle y el puente del canal que conduce a la costa, aunque creo que está roto. Se ha producido un accidente o algo así a sus alrededores. ¿Qué hay al otro lado del canal? Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. La costa. Hay una pequeña aldea pesquera y una lonja, pero cerró hace años. Busco un cadáver, por cierto. Oh, that. Ah, ya. That's right there, in the yard. Señala hacia el norte. Está justo ahí, en el patio. She's relieved someone has come for it, finally. Se siente aliviada de que le hayan ido ir finalmente a por él. ¿Qué hay al oeste? It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. No hay más que agua. Mira hacia el mar con los ojos entrecerrados. No, de hecho creo que lo llaman la ensenada de Martinez. Hay algunas islas en la bahía, pero es difícil acceder a ellas. ¿Qué hay al norte? There's the pier, the Capeside apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Está el embarcadero, el bloque de apartamentos Veracabo y un par de viviendas más. No es demasiado, la verdad. ¿Qué hay hacia el este? The harbor gates, some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store, too. Las puertas del puerto y no sé qué alboroto, creo. No estoy muy al día con la política local. Se encoge de hombros. También hay una tienda de friti. Gracias, eso es todo por ahora. No problem. Ni de qué. Asiente limpiándose un poco la tierra de la mejilla. Tengo que ir. Of course. I won't hold you back.
Por supuesto, no quisiera entretenerle. Se limpia la frente con el guante. Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. Una cosa más. Esos guantes, tienes la sensación de que los vas a necesitar. Después de todo, tienes un cadáver del que ocuparte. Una cosa más, ¿me puedes dejar tus guantes? Sure, keep them. I have another pair. Claro, quédeselos, tengo un par de sobra. Te entrego los guantes de goma sin molestia aparente. Gracias. ¿Esto qué es? Cerdos fuera. El nombre de la calle es ilegible. Pintada dice puta policía. Vale. Vamos a ir al sur porque quiero en un principio quitar... Oye, espérate. Por aquí hay una tienda. Sí, parece que hay una tienda. Esto es una... Hay botellas dentro. Si tuvieras una bolsa podrías llevártelas. Hola, señorita. Hello, sir. Step right in. The Hola, store is open. Hola, señor. Pasa a la tienda. Está abierta. Una jovencilla de mejillas sonrosadas y regordetas te saluda con una sonrisa. Tiene la nariz colorada a causa del frío. Hola. Are you interested in a new and exciting book? ¿Podría tentarle con un nuevo y emocionante libro? La joven da unos cuantos pisotones en el suelo para entrar en calor. ¿Qué clase de tienda es esta? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Es una librería, señor. Vendemos libros, postales y algunos juegos de mesa. Señala la ventana. Se llama Crimen, Romance y Biografías de Famosos. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. ¿Juegos de mesa? Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. Los juegos de mesa son como pequeños juegos que se juegan sobre una mesa, hechos para pasar el rato, y hay de varios tipos. Está de veras enseñando lo que es un juego de mesa. Hace una pausa para reflexionar, aunque los marineros de por aquí compran sobre todo juegos de cartas. Ok. ¿Y una postal? A postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. Una postal. La pequeña te observa un instante. Es una pequeña fotografía de cartón. Se pueden escribir unas palabras en el reverso y enviársela a un libro o una amada. ¿Qué es un libro? That is a book. Eso They es have un libro. stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. Eso es un libro. Señala las estanterías. Contienen historias en su interior. Es como si alguien te contase una historia en una carta muy larga. Interesante, gracias. My pleasure. Anything else you'd like to know? ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Está bien, señores. Intentaré responder a cualquier pregunta que haga. Espero que sea sobre libros. ¿Crimen? ¿Qué es eso? No, no. ¿Quiénes son los famosos? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Pues reyes, reinas, generales de antaño, artistas, escritores y músicos. Esa clase de gente, sus vidas suelen contar algo extraordinario. Serás que la mejilla enrojecida por el frío. Y eso que nos hemos pillado un personaje de inteligencia alta. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Creo que la gente las lee para dar con los secretos de su fama. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Parece que la mayoría de la gente que lee ese tipo de libros no se hace más famosa al hacerlo. Ajá. Bien, tenía otra cosa en mente. Ajá. La pequeña mueve los pies para la espera de que digas algo. Vale, entendido, nos iremos. Sí, porque estaba intentando buscar una farmacia. Porque estamos con la salud hecha caldo. Pero, ¿y esto por cierto qué es? ¿Qué demonios es? Bruce and Glisbane 8B. Vale. Oh, este es el cadáver. Sí. Huele a carne podrida y lácteos fermentados. Un ser humano se descompone. Una escalera para niños poco desvencijada, pero practicable. Alguien intenta cultivar plantas en este invernadero.
Interesante. Es que eres para niños, no aguantaría el peso de un hombre adulto. Hola, niño. Kuno's got this. ¡Kuno controla! El chico que está arrojando piedras al cadáver debe tener más de 12 años. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. ¿Alguna vez ha existido un niño más feo que un pecado? Es este. Su fealdad es casi exquisita, como la de un gremlin. Oh yeah, Nappa Gumpy, Kuno. ¡Hey! Llama aquí, Picuno. Grita el otro niño desde detrás de la valla. Ah, chaval, ¿tienes algún momento? Asunto policial. Right in the dick, Kuno. Get him right in the dick. Dale las pelotas, Kuno, dale las pelotas. Los niños te ignoran. Love it in the dick. A los mierdas, donde les moles en la polla. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. El chico está sudando profusamente. Sus ojos son como dos agujeros negros y su mandíbula se mueve como si tratara de liberarse de del imperio de su cuerpo. Deja de decir tacos en mi escena del crimen. Esas no son formas. Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. No puedo hablar, cerdo. Se me sube la mierda. Tengo que tirar piedras. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Se me sube la mierda. Suena bien. Dichoso. Deberías pasar tiempo con este chaval y averiguar qué mierda de juegos se refiere. ¿Juegos al qué? I mean drugs. The kid's on drugs. El droga. El chico va hasta las cejas. Yeah, Kuno. Ride the lightning, Kuno. Eso, Kuno. Cabalga el rayo. Kuno's riding it, see? Kuno estaré yo, C. Se limpia el sudor de la frente y lanza otra piedra. The rake, Kuno. El rastrillo, Kuno. You should throw the rake at him. Tire el Kuno. rastrillo, Kuno. The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. ¿Qué coño sabrá Kuno lo que es un puto rastrillo? Kuno no es jardinero. Uno que está peor que yo. Vosotros sois dos, ¿sois hermanos? The fuck are you ¿Qué talking coño about? estás hablando? El chico tira otra piedra. He's calling us Kuno. He says we're fucking each other. Dice que somos maricas, Kuno. Que nos follamos. Por cierto, esto se puede quitar. Un segundo. Tamaño del texto de los diálogos a lo mejor está un poco grande. Vale, vamos a dejarlo en medio. Modo de presentación, alta, soplas dinámicas activadas, está en épica, volumen de la música, ambiental, todos los diálogos. Distribución de Takano, modo streamer. Sí, correcto. Modo detective, no sé lo que es esto. Asistente del tutorial. Vale. Espérate. Ajustes. Continuar. Uy, pues sí que ha bajado esto, ¿eh? Creo que voy a cambiar. Creo que lo voy a poner la letra como estaba antes. Modo de doblaje, todos los diálogos. O psicológico, modo clásico. Vale, vale, vale. Para cambiar el idioma mientras juegas. En modo dislexia. Qué guay. Pero no hay un modo... No sé lo que es el modo streamer, la verdad. ¿Qué debemos hacer, King? No tengo tiempo para esto. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. El cadáver te mira a los ojos con ojos blancos y abultados. La cara a su alrededor no parece humana, tan hinchada que parece a punto de estallar. Sus labios se asemejan a los de un pez
y su lengua en una mordaza de bola. You seem to be holding your breath. Parece que estás conteniendo la respiración. Mirar hacia abajo. A cargo belt twists its neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Una cinta de amarre le retorce el cuello en un ángulo antinatural. El cuello para abajo parece estar rígido. Denle mano una putrefacción impía. El olor se infiltra incluso a través de tus fosas nasales tapadas. Ugh. Dios, qué asco. ¿Por qué huele tan mal? Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. Descomposición activa. El teniente se lleva un trozo de lino blanco en la nariz. Puede vomitar a gente. Nadie le va a juzgar. He's about to blow. Cock's gonna blow, Kuno. Apartarme. Va. A ver si puedo grabar. Sí, guardo rápido, perfecto. Habría que intentar analizar esta cosa. Voy a ponerme los guantes. Vale, perfecto. Aquí hay un bolígrafo para simio verde amable. There he still is, looking right. ¿Qué deberíamos hacer? Yes? Háblame del caso. What do you want to know? Literalmente cualquier cosa. Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Tal vez podría decirme lo que sabe y de ese modo desechar un poco el cerco. No sé nada, literalmente. Tan solo sé lo que me contaste antes. Do you want me to brief you? Sí, infórmame, por favor. Parece buena idea. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. Hace 3 días el servicio de emergencias de la MCR recibió un informe relacionado con un guardia de seguridad que había sido encontrado ahorcado en Martinez. La llamada anónima dio el chivatazo de que había un cadáver detrás del hostal cafetería Whirling Rags. El cadáver lleva allí unos 4 días y nadie ha ido a investigarlo. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Durante este tiempo, la víctima ha sido despojada de sus pertenencias. El autor de la llamada no se identificó, pero mencionó la palabra linchamiento. Actualmente existe una disputa laboral en curso entre los estibadores locales y la compañía logística Wild Pines. Le sugirieron que deberíamos abordar esa muerte como parte de dicha disputa. ¿El informe dice quién era la víctima? A security guard or worker of some sort, hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find out the truth. Un guardia de seguridad o algo parecido contratado por Wild Pines. Por supuesto, no son más que habladurías de Martinez. Tenemos que averiguar la verdad. ¿Por qué no sabemos nada del autor de la llamada? They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. Se identificaron en modo alguno, distorsionaron el tono de voz con algún tipo de dispositivo. Quien atendió la llamada no pudo identificar ni su edad ni su sexo. ¿Qué esconderse? There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The Dock Workers Union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Hay un fuerte prejuicio contra la implicación de la MCR en lo que de todas luces se considera un asunto del sindicato. El sindicato de trabajadores portuarios es la policía de facto de Martinez. Y ahora, al parecer, también han comenzado a ejecutar. No podemos permitirlo. Un momentito. La MCR es... That's us, the Revachol Citizens Militia. We're the police in this city. Nosotros, la milicia ciudadana de Revachol, somos la policía de esta ciudad. The RCM, or the Revachol Citizens Militia, is the police force you and him are part of.
a self-organized Peace Corps of the occupied city of Revachol. The RCM operates within a legal twilight, yet its authority is rarely questioned. It's super useful to know this. La MCR, Milicia Ciudadana de Revachol, es la fuerza policial en la que ambos formáis parte. Es un cuerpo de paz autoorganizado de la ciudad ocupada de Revachol. La MCR opera dentro de una laguna legal, pero su autoridad es raramente cuestionada. Este conocimiento es súper útil, por supuesto. Ahora lo entiendo todo. Así que, si me aclaro, nuestro trabajo consiste en encontrar al asesino. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find the killer. That's the case. Uncover and arrest the killer. Para que quede claro, somos agentes de policía. Nuestro trabajo consiste en encontrar al asesino. Ese es el caso, descubrir y arrestar al asesino. ¿Por qué trabajamos juntos si pertenecemos a distritos diferentes? I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. Me temo que usted y yo no somos más que simples peones en una competición de miradas. ¿Qué quiere decir? You don't know? I assumed you were in on it. ¿No lo sabe? Decir los ojos. Daba por hecho de que estuvo en el ajo. ¿Sabes por lo que estoy pasando? Amnesia retrograda. Better still than an imbecile cop-off. Al menos es mejor que participar en una competición estúpida. ¿Qué competición? Háblame de ello. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. No es más que una estupidez. Deberíamos dejar de perder el tiempo con el tema. Si quiere mi opinión, pregúnteme después de que hayamos investigado a la víctima. Ok, vamos a dejarlo estar. Was there anything else you wanted to know about the case? Ahora ya tengo todo lo que necesito. Good. Nada. Firme. Vale, ¿qué tenemos que hacer con este? Vamos a preguntar a... Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Kuno, el cerdo se me está acercando mucho. Creo que viene para pelarme. Acércate un poco más. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. Me da que me ha llegado la hora, Kuno. El cerdo ha venido a arrestarme. Calma, solo quiero hacerte unas preguntas. I'm going away for a long, long time, Kuno. No sé cuándo volveré. Going away for life. No sé cuándo volveré, Kuno. Me va a caer la perpetua. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? ¿Qué cojones? ¿Qué coño meas ahí, cerdo? ¿Por qué dices esas cosas tan raras, niña? I come from the woods, good Davidu. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. ¿Me querías en los bosques? Quita tú. No querrás saberlo, no querrás ver lo que he visto. Don't be traumatizing here. Get the fuck out of here. Son Kuno y Kuno es. Que la vas a traumatizar. Pírate de ahí, coño. Bueno, vamos a mirar esto. Sácalo, Kuno. ¿Quieres dejar de tirar piedras, niño? La R lleva una corona. El lado abajo pone una elevada luz descendiente. Vamos a grabar antes de meternos con el niño. Can't you see I'm throwing rocks? No es que estoy tirando piedras. ¿Qué deberíamos hacer, Kim? We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. No deberíamos hacer nada. No tengo tales fuerzas. ¿Qué fuerzas? You will see. Ya verá. The language these kids are using, pure unfettered id. There will be no reasoning with those creatures. El lenguaje que usan estos chicos es puro, sin restricciones. No habrá forma de razonar con estas criaturas. Tengo que hacerte unas preguntas. All right. Entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Va, entretén a Kuno. A ver qué sabes hacer, qué sabes hacer, qué sabes hacer, A ver qué sabes hacer. ¿Sabes algo acerca de este? Shitload, pig. What's your question? Un cojón, cerdo. ¿Qué quieres saber? Don't tell the pig shit, Kuno. Pasa del cerdo, Kuno. Pig's choking. He's
No puede hablar, tiene la boca llena de mierda. No tengo preguntas. Fucking idiot Mulcapa. Puto Mulca retrasado. No sabe qué preguntar. Háblame de las tiendas. ¿Venís mucho a jugar por aquí? Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Sí, cerda, aquí es donde Kuno juega con su pequeño chuchú de madera. ¿Qué coño quieres? ¿La escalera has subido alguna vez? Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. Pero tú ves esa puta mierda, si se cae a cachos. ¿Es que quieres que Kuno se mate? Entonces dirías que no hay forma de subir por la escalera. Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. ¿Qué coño sabrá Kuno? El Kuno no es un puto acróbata. The lieutenant takes a quick note in his notebook. El teniente hace una anotación rápida en su cuaderno. It's a trap, Kuno. Don't climb it, Kuno. Kuno, es una trampa, no te subas. ¿Qué, en el invernadero? Dunno. Kipta's gardener used to work there. Ni pajotera idea. ¿Plantas? Se encoge de hombros. La jardinera Kulo Kip curleaba ahí. Kipt is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Erie-Uppergite descent. It used to be a common first name among the Erie-Uppergites of Ilmará. Not so much anymore. Kipt es un término peyorativo utilizado para describir a personas de ascendencia aeropaguita o semenés del sur. Solía ser un nombre común entre los aeropaguitas de Ilmara, pero ya no tanto. Ah, espera, ¿la jardinera solía trabajar allí? Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit's nothing to Kuno. Sí, pero lo que acaba de decir Kuno, no pudo soportar el pestazo, así que se fue. Kuno puede aguantarlo, llena sus pulmones con el aire rancio. Sus ojos ponen un poco llorosos. Esta mierda no es nada para el Kuno. ¿Te refieres a la joven del Winning Ranks, esa jardinera? Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Mira, Kuno no explica la mierda, solo dice la mierda. Te mira a los ojos y asiente como si estuviese de acuerdo consigo mismo. Yeah, her. Sí, ella. What was she doing in the greenhouse in March anyway? What kind of gardening is done in March? De todos modos, ¿qué estaba haciendo en el invernadero en marzo? ¿Qué clase de jardinería se hace en marzo? Debería de preguntarle al respecto. Yes, it seems suspicious. You don't like things being like that. Sí, parece sospechoso. No te gusta que las cosas sean así de sospechosas. Luego, quizás tenga algunas preguntas para ti para luego. Luego lo haremos. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Ah, lo que tú digas, a Kuno se la pela. Escoge por encima del hombro y luego te mira. Tengo más preguntas sobre la escena del crimen. Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? No, Yeah, whatever. vale, no me Kuno voy. doesn't give a Kuno doesn't fucking care. Sí, ya, sé que se la pela. Vamos a hablar con la tía de antes. ¿Qué es esta de aquí? It's raining again. Y otra vez se pone a llover. La joven mira hacia el cielo encapotado. It was clear just an hour ago. Está despejado hace solo una hora. Exactamente. ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿A qué viene eso de puta policía? Excuse me? ¿Excuse me? Sí, disculpe, la chica no te entiende. She's uncomfortable. Está incómoda. Maybe you should drop this line of questioning. Quizás tal vez debas dejar de presionar por ahí. Da igual. She shifts in her Cambio de seat postura y lo siento con awkwardly. torpeza. Exactamente, ¿qué es lo que has estado haciendo en el invernadero en marzo? Well, this might be the last snow we get. At least I hope so. Bueno, señala su carretilla sorprendida por la pregunta. Esta podría ser la última nevada que tengamos. O eso espero. Snow has nutrients in it. Helps everything green up in the spring. At least that's what my grandma always told me. La nieve tiene nutrientes, ayuda a que todo se ponga verde en primavera. Al menos es lo que mi abuela siempre me decía. Te sonríe tímidamente. Yes, think about the cute grandma, not the weird snow. Eso es, piensa en la adorable abuelita, no en la maldita nieve. Visión espacial normal. Entrecerrar los ojos y mirarla intensamente. Stop looking at her. Look around.
What do you see? Deja de observarla y mira a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿La plazoleta? That's right. And the canal, the bookstore, the harbor gates. This is a great vantage point for keeping an eye on you. Eso es, sí, el canal, la librería, las puertas del puerto. Esta es una posición ventajosa para vigilarte. ¿Me estás vigilando? No, of course not. I don't understand what this is about. No, claro que no. No entiendo de qué va esto. Mira hacia el patio y su expresión se borra. The kid did this, right? The red-haired rat? Can't say a sentence without or kipped. He's always giving me trouble. Dice una frase completa sin meter un plan o kept. Siempre dando por saco. Por cierto, me está molestando mucho la autocensura que tiene esto. Todos los diálogos. Modo psicológico, modo clásico. Todos los diálogos. Idioma. Está en español. Vale. Modo streamer. Voy a quitar el modo streamer. Con chico, ¿verdad? Esa mierda de pelo, rata de pelo rojizo. No dice una frase completa sin meter un marica o un kit. Siempre dando por saco. O un mierda, mejor dicho. Hable con él, sí. Maybe you shouldn't be. I mean, you do your job, but that kid is beyond help. And he certainly won't help you. Tal vez no debería estarlo, quiero decir. Haga su trabajo, pero a ese chaval ya no hay quien le ayude. Y tenga por seguro que él no le ayudará. Y hago en la cabeza. You've been resting here for quite a while, haven't you? Lleva aquí bastante tiempo descansando aquí, ¿no? El teniente interviene mirándolo atentamente. Yes, I'm tired. Sí, estoy cansada. I understand. The RCM isn't welcome here, and the locals want to keep an eye on us. Entiendo, la MCR no es bienvenida aquí, los lugareños quieren vigilarnos. There's silence, the smallest of smiles. Se pierde un silencio y la más pequeña de las sonrisas. That's okay, miss. Do what you have to do. I think we're done here. Let's go. Está bien, señorita, haga lo que tenga que hacer. El teniente asiente. Creo que hemos terminado aquí. Vamos. Tengo que ir. Vale, pues sí que nos está vigilándose. Vamos a ver si no podemos hacer alguna otra cosa. Otra cosa. ¿Qué es esto? Una gran fuerza tectónica ha resquebrajado el pavimento como una carcasa de huevo. Como una cáscara de huevo. ¿Alguna manera de descolgar esto? Hey, aquí hay algo. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Hay varias huellas de botas de trabajo en el barro. Por aquí han pisado entre 6 y 12 pares. Visión espacial. Hacer un recuento exacto. Vale, esto... dificultad 11. Esto creo que es 2 dados de 6. Esto creo que es un PBTA, por lo que veo. Maybe more than 12. No. 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. Vale, sí, hemos sumado. O sea, son 8. Hemos sacado 2 más 6, 8. Hemos superado 11. Pues sí. Podemos ver las tiradas aquí. Puede que haya más de 12. No, 8 pares de botas que se mezclan entre sí en el bar. Revisarlas una por una. 1. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 46. Una bota de trabajo estándar con puntera reforzada de acero. Talla 46. 2. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. Puntera reforzada de acero. Talla 44. 3. Hobnailed work boot. Vale, lo mismo, talla 43. Number 43. Pero está con tacos. 4. Standard work boot. Number 45 or 46. Bote de trabajo estándar. Espera, ¿qué es esto? You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them.
No lo sabes, es un milagro que puedas distinguir las huellas en este estado en el que se encuentran. El frío debe haberlas preservado. Seguir contando. 5. Another standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. Vale, otra puntera reforzada. 6. An aberration. Light as air. Even pace. Same make of boot, but number 41. Hombre o mujer, ¿no? Impossible to tell. Could also have been an adolescent. The gait is undeveloped. Posible de saber. También podría ser un adolescente. La forma de andar no está del todo desarrollada. Soy bastante bueno en esto, ¿no? You're not bad. It's as if the whole world darkens. Everything else has a thin film of unimportance on it. And the tracks burn in the middle of it. In a strange, beautiful way. No se te da mal. Es como si todo el mundo se oscureciera y todo lo demás fuera una fina película sin importancia. Las huellas se quemarán en medio de ella de una manera hermosa y extraña. Contar el resto. 7. The glowing outline of a standard work boot. Number 46. But the imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. El contorno resplandeciente de una bota de trabajo estándar talla 46, pero las huellas son del doble de profundas que las otras. El peso excede los 200 kilos. Wow. 8. And yet another standard work boot. Number 44. There's an aberration in the pattern of the sole, however. The right sole is smoother, more worn. Otra bota de trabajo. Talla 44. Sin embargo, hay una anomalía en el patrón de la suela. La suela de la derecha es más lisa, está más desgastada. How many? ¿Cuántos pares? El teniente ha estado observando el movimiento de tus ojos. 8. I was pretty off then. I counted 20. Me he pasado bastante, yo he contado 20. Son de los mismos tipos, van y vienen. I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Nunca le coge el tranquillo. Hipermetropía. ¿Vi algo fuera de lo normal? Una pesada. Pisada ligera, zapato del 41. A woman or a kid? No creo que haya una forma de estar seguros. Understood. Anything else? Una pesada de 200 kilos. 200? Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. 200, se pone a pensar, podría ser el peso combinado de dos personas, o una cargando con otra atada. Pongamos un obrero de la construcción fuerte cargando con un hombre de complexión similar, ya condenado a morir. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Puede que tenga razón, 200 kilogramos de peso vivo es improbable. Uno de ellos cargaba con la víctima. Possibly, yes. Así es, plausible. El teniente anota algo en su cuaderno. But why? ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvieron que cargar con él? Yes, they could have used the makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Sí, podrían haber usado una camilla improvisada o simplemente hacerlo marchar por su propio pie hasta su particular cadalso. Puede que la víctima se negara a caminar a su propio linchamiento. You have a point there. Anyway, it's something to consider. What else can you see? Puede que haya dado en el clavo. Hace clic con el boli pensando por un momento. De todos modos, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué más ve? No me lío. Una sola que es más lisa que la otra. Interesting. Let's name it the odd soul. Interesante. Llamamos el de la sola rara. ¿Tienes alguna idea, teniente? Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? Alguien que trabaja con una mesa de trabajo, con un pedal, como ensamblador en el puerto. Se quedan un rato pensando, tal vez un baterista. ¿Un baterista? Así que no. ¿Baterista? ¿Baterista? No sé. Así que buscamos un baterista. No sé lo que es un baterista, ¿eh? No, it's not. Forget I said it. We are not looking for a drummer. Sí, esto es un batería. No, les olvidé lo que he dicho. No buscamos a un batería. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out their right shoe before the left. The accelerator is on the right.
Podría ser un conductor. Un conductor desgastaría su zapato derecho antes que el izquierdo. El acelerador está a la derecha. Sentir. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? Deberíamos mantener los ojos bien abiertos por la zona del atasco. En busca de algún sospechoso potencial. Creo que sería sensato, ¿no? Sí, sensato. El teniente escribe la información en su cuaderno y a continuación devuelve su atención a las huellas. ¿Cuánto tiempo crees que tienen estas huellas? A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. Una semana, tal vez. 7 días encajarían con el periodo de tiempo que nos dio la persona que llamó denunciando el ahorcamiento. It is not impossible. No es imposible, ¿cómo lo sabes? I pulled last week's forecast for coastal Havashon. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Aquí el pronóstico del tiempo de la semana pasada para la costa de Ribachol. 7 días bajo cero. El día anterior, el del ahorcamiento, fue el último día cálido. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. Correcto, otra vez. Las temperaturas bajo cero mantendrían las huellas en buen estado. El alboroto podría haber tenido lugar hace una semana. ¿Qué crees que pasó aquí? What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. ¿Qué creo? Creo que una turba de gente trajo algo pesado al árbol. Uno de ellos llevaba a la víctima. No paraban de moverse, sobre todo al llegar bajo el árbol. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Luego, después de colgarlo, permanecieron en un semicírculo mirando a su alrededor. A primera vista, esto parece haber sido un linchamiento. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. Desde luego, todos estuvieron aquí mirando hacia el árbol. Yes, everything fits so well. Carried him over, hoisted him up, watched him hang. This is easy. Sí, todo encaja a la perfección. Por cierto, aquí puedo ver las tiradas, sí. Superada, vale. Todo encaja a la perfección. Lo cargó, lo levantó, lo observó mientras colgaba. Esto es fácil. Creo que tenemos un conocimiento bastante amplio de lo que pasó aquí. The lieutenant's eyes narrow. He's thinking to himself. Los ojos del teniente se entrecierran. Está pensando para sí mismo. Either way. What else? ¿Algo más? Ya les hemos revisado todas. Creo, sí. Vamos a ver si hay algo más aquí. Oh, aquí que hay. Uy, aquí hay unas cuantas cosas. Dinero y magnesio. Un objeto curativo. Oh. Ojalá auténtico. Pero solo para moral. Tengo la salud hecha una miña. Magnesio descabestrante. Lleva varios años oxidándose. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Es eternita, un tipo de material para tejados colocado de forma discreta. ¿Qué se supone que hago mirando esto? Because it's nice and orderly. Well-laid pallets. Easy on the eyes. Porque está muy bien ordenado, bien puesto, caray, da gusto verlo. Rhythmic pattern calms your mind. Mammals like this stuff. Calma tu mente, como un patrón rítmico, cosa que a los mamíferos les gusta. No, there's more to this. You get this strange feeling. No, aquí hay algo más. Te invade una sensación extraña. ¿Qué de esa sensación? Hard to say. It's gone now. Feelings pass, you see. Especially the small ones. Es difícil de explicar, pero ya se ha ido. Es lo que tiene. Las sensaciones vienen y van, sobre todo las pequeñas. ¿Qué es esto? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Nada, son un panel de eternita apoyado contra una vieja chabola. ¿Espera qué? No puedo meterme. No.
Ah, no, esto daría la vuelta. ¿Daría la vuelta? No quiero dar la vuelta. Más. A ver qué hay aquí. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. El contenedor de basura está cerrado. La tapa corredera tiene un candado que dice Whirling in Racks. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. Ahí dentro hay algo. No necesariamente relacionado con el caso, pero... ¿Qué hago mirándote, contenedor de basura? No eres más que un mísero contenedor de basura. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Voy a guardarme la corazón. ¿Qué puede haber aquí dentro, teniente? Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Basura, residuos de la cafetería se cierra para evitar que los indigentes acudan en tropel. También podría ser una prueba. Creo que presiento que hay algo dentro. What do you mean, feel? Es una percepción extrasensorial. Lo que sea que hay dentro tiene un significado especial. Es una corazonada. Quizás alguien tiró algo ahí dentro. Se inclina para inspeccionar la cerradura. ¿Cómo la abrimos? We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or... Podríamos intentarlo con una barrera que imite carruaje motorizado. ¿O, teniente? Or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. O podríamos encontrarle al gerente del Whirling in Racks si tiene la llave, lo cual es muy probable. He might also have information. This is better than the pry bar idea. También podría tener información. Es mejor que la idea de la palanca. Vamos a irnos. Sí. A ver si... Ok. Volvamos al local. Hablar con el gerente otra vez. Can I help you? ¿Le puedo ayudar en algo? En arco una ceja. ¿El contenedor de basura de atrás es suyo? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Mío no, pertenece al Whirling in Racks. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Gracias por la aclaración. ¿Por qué está cerrado? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. ¿Por qué? Para mantener a los vagabundos y los borrachos fuera, por eso. Y a los vecinos también. Tiran ahí la basura y no pagan la compañía de recogida de basuras. I thought as much. Me lo And imaginaba. are you the only party with access to the trash container? Me lo imaginaba. ¿Y usted es la única persona con acceso al contenedor? Well, yes. Us and the garbage disposal company. Bueno, nosotros y la compañía de recogida de basura. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Te hace un poco cruel, ¿no? Algo se retuerce en tu interior. Me pregunto qué será esa sensación. Prod at him and find out. Necesitaríamos las llaves. No, no pienso hacerlo. ¿No le parece cruel mantener las sobras fuera del alcance de los pobres? Callous? What are you, Kras Mazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The Whirling in Rags is not special in that regard. ¿Cruel? Es que ahora se cree que las más... Casi todos los establecimientos de Revachol guardan la basura bajo llave. En ese sentido, el Whirling in Rags no es un caso especial. Krasmazov, nom de guerre, was an economist and a historical materialist. He was a leading figure on the Grad side of the Centennial Revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Krasmazov, nom de guerre, fue un economista historiador teórico de una destacada figura del bando de Grant durante la Revolución Finisecular, en la que lideró el gobierno de los 9 días. Mazov es considerado el padre del comunismo científico, el pensamiento mazoviano o mazovianismo. Veas. He killed himself. Se suicidó. Pues mira por dónde. Ah, no. Pues mira.
No soy Krasmazov. No one was implying you were, officer. Where were we? Nadie insinuó porque lo fuera, gente. ¿Por dónde íbamos? Ah, necesitáramos las llaves. What do you need them for? ¿Para qué las quiere? It concerns the case. Please cooperate. Es referente al caso. Por favor, coopere. Just bring them back once you're done, please. Asegura de devolverlas cuando haya terminado, por favor. Adiós. Sí, no necesito nada de moral. Vamos a mirar en el contenedor de basura. This trash container is locked. Espérate, voy a irme. Es el escudo de la localidad de Rebachon. Vale. This trash container is Vamos locked. Vamos a abrir el candado. Sliding lid with a well-oiled crack. The lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. La cerradura se abre con un clic. Ahora deberías de poder abrir la tapa sin más. Don't. Maybe you shouldn't. Fácil éxito. No, no deberías. Acabo de tener el presentimiento de que ahí dentro hay algo. There is, but you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand is still on the lid. Bueno, así es, pero no te va a hacer gracia. El sudor perla tu frente mientras mantienes la mano quieta sobre la tapa. Abres la tapa, venga. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Bueno. Sales a recibirte el hedor de la comida podrida. Hay cartones rezumantes, trapos sucios y desechos orgánicos. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Llegamos justo a tiempo. El teniente echa un ojo. No han recogido esto en una semana, por lo menos. Vamos a rebuscar los trapos. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. Entre los paños de cocina, raídos, hay algo que me llama la atención. Unos pantalones vaqueros. Vamos a cogerlos. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. A medida que las perneras de los vaqueros cubiertos de mugre asoman en la basura, un fuerte olor a cadáver impregna el aire. The victim's clothes? Cadaver in odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Es la ropa de la víctima. El teniente la huele. El olor a cadaverina es tenue. Si esta ropa pertenecía al difunto, se la quitaron mientras aún estaba en las primeras etapas de descomposición. Drop them in here, officer. Mételos aquí, teniente. El teniente se saca una bolsa negra de plástico del bolsillo con la palabra prueba impresa en ella. Vamos a embolsar los pantalones. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but... Vaqueros azules, marca de guitar. El teniente registra los vaqueros con rapidez. Los bolsillos están vacíos, los han vaciado. Los llevaba con el cinturón, uno ancho, las trabillas parecen dadas de sí. Pero mira dentro del contenedor. The belt is missing. Falta That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. el cinturón. ¿Ve algo más ahí dentro? Llevo otra bolsa encima. Something slimy catches your eye. Échale el guante. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. De los restos de la comida aparece una camisa de manga larga. Color oliva goteando pus. Embolsar la camisa. This is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? Es una prenda de tipo militar, sin etiqueta ni número de serie, del tipo que se usa para ocultar la armadura ligera en un entorno urbano. Asiente para sí mismo. ¿Algo más? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... Este de trapos no son más que residuos de cocina. Una taza amarilla te llama la atención, pero poco más. Una toalla rasgada, una taza, eso es todo. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one.
I'd advise against confronting that force. Muy bien, deberíamos volver con Gart y preguntarle si sabe quién tiró la ropa a la basura. Podría ser algo tan sencillo como que alguien de los talas la tirara al limpiar el patio. O puede ser ese, señalar con la cabeza al chico pelirrojo a su espalda. Aconsejaría que no se enfrentase a esa fuerza. ¿Quieres que alguien del William puede estar involucrado de alguna manera? Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked, and this establishment had the key. It's just a small loose thread. No creo. Todo lo que sabemos es que la ropa de la víctima estaba en la basura, que la tapa estaba cerrada y que este establecimiento tenía la llave. Solo es un pequeño cabo suelto. Sí, tenemos que preguntar a los chicos quién la puso ahí. The fuck's he on about? Kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. ¿De qué va? ¿Chicos de qué? Quita de detrás la valla. ¿Qué lo ha oído Kuno? ¿Se cree que eres un puto crío o algo? See? ¿Se da cuenta? De acuerdo. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Bueno, el siguiente se siente y luego vuelve a mirar en el contenedor de basura. Vamos a mirar debajo de las cajas de cartón. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. ¿Ves leche, un cartón de huevos con uno roto? Un envoltorio de pasta y por algún motivo lo buscas entre los paquetes. ¿Te resulta familiar? A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing of note, however. Una caja se desmonuce entre tus manos. Cereales Batiste Soleil. En el fondo reposan paquetes de pasta de plástico y fideos turbo. Nada de especial importante. Vamos a buscar los restos de comida. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, no son más que residuos orgánicos fríos y pringosos al tacto. Pieles de patata y manzana en su mayoría. Una sustancia fangosa sin identificar y el ocasional hueso de pollo, pero, nothing. It's nothing. Nothing more to see here. Nada, no hay nada, no queda nada que ver. What's this? ¿Qué es? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Una pieza de plástico azul suave sale de las pieles de manzana. Es brillante. Parece la esquina de algo más grande. Cogerla. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes. Written in a man's handwriting. Portapapeles de plástico azul con papeles húmedos colgando de él. Los documentos parecen muy dañados, pero todavía se pueden distinguir los formularios y notas. La letra es de hombre. Officer, is that your paperwork? No tengo ni idea de qué es esto. It is. Look, the plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form in there. Sean los portapapeles. El plástico es de la red vial de la MCR. Hasta cuenta con un formulario de autopsia. Hay un trozo de papel andrajoso pegado al dorso. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? ¿Alguien de Willy lo tiró a la basura? No lo sé, soy aburrido. Boring. Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Be sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemies, organized crime, or worse. Official notes sometimes contain informants' names, even undercover operatives. Aburrido, ¿qué tal peligroso? Debería hacer un inventario exhaustivo, asegurarse de que no haya caído nada en manos de los enemigos de la MCR. El crimen organizado o algo peor. A veces contienen nombres de informantes, incluso agentes encubiertos. De acuerdo, Sole. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? Tampoco estaría de más empezar a tomar notas del caso. Se asoma a la basura donde los cartones y los trapos apestan, que tiran para atrás. Dígame, ¿qué ven sus ojos de águila? ¿O hemos terminado? La taza para saca. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron.
Recoges una taza rota con una extraña representación racista del hombre amarillo, retozando entre azafrán. ¿Una antigüedad? Only in its social sensibility. Solo con respecto a su sensibilidad social. Coger la taza. El teniente observa brevemente la taza y luego vuelve la vista sobre la basura. Tras la tapa. The container sounds a muffled gong. Te resuena con un gong sordo. That's one thing off the list. Bueno, I think we got it all. una cosa menos de la lista. Creo que lo tenemos todo. Se lo guardar. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. A legendaria 14 va a ser que no. It does now. No puedo resistir esa tirada. Vamos a tener que preguntar. Buena esa Kuno. I'll die before I squeal, pig. Antes palmar que cantar, cerdo. Charle mospeque. Murder was the case they gave me. What was the case they gave me. Torna a la niña desvaneciéndome casi por completo tras la valla. Lo único que queda visible de ella es la punta del gorro que asoma. Vale, o sea, está pasando mí. Fuck does Kuno care? Ahora me voy. Kuno doesn't. Hay que dar la vuelta. No para que haya algún vecino. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Viejo portero automático con auricular y una matriz de botones lista a todas las empresas pertenecientes al centro comercial de Delta Este. Taxis de Fambron. El resto ha sido quemado. Slipstream. Fortress Accident. Ciudad helada de Rebachol. Vestíbulo principal. Edificio B. Building Tax. Artemitep. Gimnasio para boxeadores y atletas jóvenes. All you hear is static, Nada. but no one answers the call. Ventanas 24 horas. You ring the doorbell, but nothing happens. 24 horas veo que no. Taxis de Fabron. Looks like someone has melted half the plastic off with a lighter. The doorbell doesn't work anymore. Parece que alguien ha quemado y derretido la mitad del plástico en un mechero. El timbre ya no funciona. En moda de Emma. You wait for a minute or two, but all you get from the call box is silence. Le No responde one answers the call. Slipstream. Es que me suena a una película. You hear static from the intercom speaker. It sounds as if someone has picked up the receiver, but isn't saying anything. Oyes el sonido del estático proviene del altavoz del intercomunicador. Es como si hubieran descolgado el auricular, pero no hay nadie que hablará. Hola, ¿hay alguien ahí? Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Hola, sí, esto es Tricentennial Electrics. Es la voz de una mujer frágil y crepitante a través de la estática. Have you come to place an order? ¿Ha venido a hacer un pedido? She sounds almost antique, as if her voice was being played off an old wax cylinder. A receiver must not be working properly. Suena muy antigua, como si su voz se escuchara a través de un viejo cilindro de fonógrafo. Su auricular no debe funcionar correctamente. Tricentennial Electrics, creía que había llamado al Slipstream SCA. My God. Oh, Dios mío. The lieutenant exchanges a look with you. El cliente y tú os miráis. Disculpe. It's you. My God. I didn't think I would hear your voice. ¿Eres tú, Dios mío? Creía que jamás volvería a escuchar tu voz. ¿Quién? ¿Cómo? It's a woman, and she knows you. Química Your normal. heart beats faster.
Es una mujer y te conoce. Tu corazón se late con rapidez. Who cares that you don't remember her? Just go along with ¿Qué más da que tú no la recuerdes? Sigue el rollo. No. Something's wrong here. Are you sure she's talking to you? No, algo va mal. ¿Estás seguro que se dirige a ti? Disculpe, ¿nos conocemos? Michelle, just please. Michelle, por favor. Sigue en silencio, aunque la oyes respirar con fuerza. Su aliento se distorsiona a causa de la estática antigua. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. ¿Por qué me has llamado? No lo entiendo. Hace meses que te marchaste. Suena a temblor. Creía que no te importaba. Esto es muy raro. Un momento, dime qué pasa. ¿Qué hice? Ever since I came to work here, it's been different. As if my mind's been wiped clean. Desde que vine a trabajar aquí todo ha cambiado, como si mi mente se hubiera borrado por completo. A spot of static overrides her words. When she speaks again, it sounds like she's submerged. Una de estática o sus palabras. Cuando vuelve a hablar, suena como si estuviera sumergida. It's so nice. Es tan agradable, ¿eh? It's so nice to be able to finally forget. Tan agradable volver a olvidar de una vez por todas. ¿Olvidar qué? She sounds like she's about to cry. Parece que está a punto de llorar. ¿Hola? She doesn't answer. ¿Sigues ahí? Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. No entiendo. No quieres hablar conmigo. Nadie quiere hablar conmigo. Another seagull passes by. It's getting cold standing here, staring at the silent call box. Pasa otra gaviota. Empieza a hacer frío aquí fuera, de pie, mirando el portero automático en silencio. It must have been some kind of faulty wiring. We should maybe stop playing with this doorbell. It looks ancient. Parece haber algún problema con el cable. Tal vez deberíamos dejar de toquetear el timbre. Parece muy antiguo. Adiós. You press the number sign on the keypad that terminates the call. 12 name cards on the call box read. Vale. Presionas el botón. Vale. Empiezo por lo principal. An off-key melody starts playing after you ring the doorbell. Then a woman picks up the receiver. Tocar el timbre suena una melodía desafinada. Justo después una mujer descuelga el auricular. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. Uno, deja de molestar. Los adultos no tenemos tiempo para tus bobadas. She thinks you're the gremlin child. What would he say to this? Te ha confundido con el niño gremlin. ¿Qué respondería Kuno? Policía, abra la puerta, por favor. Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... Oh, lo lamento. Pensé que era en cierto momento la estática o sus palabras. But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore. So I can't help you. Please don't call here again. Thanks. ¿Cómo? Pero el timbre está roto y la librería no debería aparecer en la lista, así que no puedo ayudarle. No vuelva a llamar aquí, por favor. A single beep indicates that the line has gone dead. What the fuck? Peluquería Andro Orlando S.C.A. You ring the doorbell, but no one answers. Aquí no What an responde. ominous name for a hair salon. Doesn't bode well for anyone's hair. Peluquería Andro Orlando, sí, la verdad. Qué nombre tan cutre para una peluquería. No es una buena señal para el cabello de nadie. Igualada. Podría intentarlo. Desafiante. Slipstream S.C.A. No. Hold on. No. The last thing you need in your life is more hysteric emotions. Forget it. Find something else to do. No, espera un momento. Lo último que necesitas ahora son más emociones histéricas. Pídalo. Ponte otra cosa. Fortress Accident S.C.A. Silence. No one's home at Fortress Accident. Ciudad helada de Rebachol. Silence. No one answers the doorbell. Vestíbulo principal, edificio B. Whirling in Racks. Nothing happens after you ring the doorbell. They don't want to talk to you. Pues... Pinball Delta Este. Acceso a través del edificio B. Silence. Nadie. No one answers your call. Sin etiqueta. This button looks new, but
Someone has removed the name card. Nothing happens when you try to El ring botón it. parece nuevo, pero alguien le ha quitado la etiqueta. Al pulsarlo no ocurre nada. Huh. This button looks new. It's probably not connected yet. Posible que no esté conectado. Si encontramos algún vecino que haya visto algo. Irme. Mira, pues ya que hemos mirado esto, pues devolvemos las llaves. Can I help you? ¿Le puedo ayudar en algo? Te devuelvo las llaves del contenedor. Thanks. I hope you found what you were looking for. Espero que encontrara lo que anda buscando. Encontré la ropa de la víctima. How strange. I certainly didn't put them there. Qué raro, yo no la tiré ahí, eso seguro. ¿Podría haberla tirado alguno de tus empleados? Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. Silvia tenía las llaves antes que yo, pero pongo la mano en el fuego por ella. De hecho, la pongo por todos mis empleados. Ninguno de nosotros manipularía la escena de un crimen. ¿Alguien más tiene las llaves del contenedor? The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Servicio de recogida de residuos, el SRR Municipal. Y no veo por qué tirarían ellos nada en la basura. Aunque puede ser algún trabajador de ahí. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threats that solves itself down the road. Cabo suelto. Mucho cabo suelto estoy viendo yo. Thank you anyway. Gracias de todos modos. Gracias, hablemos de otra cosa. Yes. Vale, pues me voy. No voy a hablar de dinero todavía porque creo que dinero no tengo. Vamos a ver. No tengo dinero. Portapapeles dañado. El botón interactuar en el inventario. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. El portapapeles que encontraste en la basura. Un lío de papeles blancos y amarillentos colgado de una pieza de plástico. Apenas unidos por una pinza metálica. El triste espectáculo se contempla con un ligero olor a limpiador de urinarios. Ajá, ¿algo más? There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Hay un pedazo de papel higiénico. ¿O es una toallita húmeda? No, es papel higiénico. Desesperadamente agarrado a la parte trasera del portapapeles de plástico azul. It's a metaphor for you. Es una metáfora de ti. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Por patetismo, terror, no te asumes a su corazón azul. Puedes examinar el papel higiénico. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Quitárselo, evidentemente. A lo mejor es papel de cocina, es exactamente igual. If you want it to be kitchen tissue, it can be kitchen Si tissue. quieres que sea papel de cocina, puede ser papel de cocina. It's not though. It's toilet. Pero no lo es papel higiénico. Vamos a quitárselo. Still wet, the toilet paper, I mean kitchen tissue, sorry, peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off your finger and voila, the ledger now looks marginally better. Todavía húmedo el papel higiénico. Esto, perdón. Papel de cocina. Se despega fácilmente del plástico. Solo queda sacudirselo del dedo y voilà. Y voilà, perdón. El portapapeles es ahora está ligeramente mejor. Vamos a ojear los papeles amarillos. In the back, you see thin, translucent copy of paper. Some neon yellow, some bright red.
all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. En la parte posterior ves papel translúcido autocopiativo. Algunas hojas son de color amarillo neón, otras de color rojo claro, todas repletas de casillas, listas y recuadros. Como ejércitos de información, parecen formularios oficiales a la espera de que alguien los rellene. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Para después arrancarlos y repartirlos según el tipo de formulario. ¿Qué tipo de formularios hay? 3. The topmost are misconduct fines, the middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. 3. Primero las multas por mala conducta, luego las citaciones a la comisaría y por último los formularios de autopsia de campo. Cada uno se explica por sí mismo. You don't have to be an intellectual giant to do police work. No hace falta ser un cerebrito para hacer trabajo policial. Autopsia de campo. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. Una docena de páginas de papel autocopiativo fino. De color rojo claro se ven los parámetros de una forma humana fallecida a la espera de ser rellenados. Edad, sexo, estado de los órganos internos. Multa por mala conducta. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. Una penalización monetaria que va de 20 a 250 reales. Los casos graves permiten hasta 1000 reales, pero eso requiere un papel especial. Los detalles para la emisión de estas multas se extienden por el resto de los campos. But they appear pleasantly vague. Pero parecen agradablemente imprecisos. Citación a comisaría. These are quite sinister in turn. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Dan una fecha y hora para personas en la comisaría de policía especificada. Debajo de la citación están los cargos criminales a los que te arriesgas y no te personas. Es suficiente. Vamos a dejar los formularios. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. Oh, así que todo queda ahora es rellenar los formularios y entregárselos a la gente. Multas para los delincuentes, citaciones en la comisaría para los malhechores y autopsias de campo para los muertos. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. Esto de la pestosa celulosa muestra un estado mucho peor. Estar entre el tablero y el resto del papeleo debe haber salvado el frágil papel autocopiativo. Vamos a bajar los papeles blancos. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines, forming short paragraphs. No son exactamente blancos, están más bien amarillentos en la parte por la luz del sol y las manchas de alcohol y cubiertos por una densa escritura azul. La tinta se escapa en patrones de acuarela, atravesando páginas enteras con sus tentáculos. El papel en sí está lleno de líneas rojas tenues que forman párrafos cortos. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. ¿Qué hay ahí? ¿De qué van? ¿No está mi nombre? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate, due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases, undertaken, not completed, mind you. Trabajo, lucha, pobreza. El distrito de Jamrock. Son registros escritos a mano de investigaciones que se remontan a enero del 51, este mismo año. El número exacto de casos es difícil de estimar a causa de algunas páginas perdidas y alguna extraña convención de nombres
de los que hace gala. Pero hay al menos 20 o 30 casos empezados pero no terminados. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Estamos en mediados de marzo. Has tomado 2 casos por semana de promedio. ¿Son 2 casos a la semana una buena carga de trabajo, teniente? Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Levanta la nariz en sus notas. 2 casos complejos es mucho cometer. Sí, es esforzarse mucho. Yo no lo aconsejaría. Uno puede empezar a cometer errores. Dos casos a la semana parece haber sido mi ritmo, teniente, pero no estoy seguro de haberlos completado. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Creo que me quemé a base de bien. That's okay. We all do, sooner or later. No pasa nada. Tú como todos, en un momento u otro. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Como un marico de verán que los papeles de A4 se secan en tu mano. La escritura a mano es extremadamente densa, ilegible en su mayoría. ¿Qué es eso de la convención de nombres? Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. Vamos, parece que utilizar un sistema robusto pero literario. Cada investigación tiene su número de casos escrito en los márgenes. Sin embargo, lo más revelador es que la mayoría van acompañados de un nombre. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Título podría decirse, uno inspirado en la ficción detectivesca y en los programas policiales vespertinos. Vaya, vaya, y además están escritos en letra mayúscula. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Sí, todo en mayúscula. Uno se llama El Mural del Otro Mundo. Otro, Los Asesinatos del Agujero de Bala Cuadrado. Y otro más, El Caso Irresoluble. ¿Hay más? Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location. And the murder at the hookah parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. Otros parecen más ligeros. Los chicos en sofá, en un lugar inesperado. El asesino del salón de Narguil. Incluso uno curioso sin artículo. Vivienda en ruinas. El asesinato ocupa un lugar destacado en la totalidad. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Falta algo de esfuerzo para recomponer estos archivos, pero se puede hacer. Después, una vez que hayas terminado de inspeccionarlos. ¿Tengo que abrir algún caso oficial? ¿Hay espacio? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Precisamente hay espacio para uno más. Hay 15 páginas cerca del final que permanecen intactas. La cuadrícula forma una estructura de pasajes dividiendo el caso en subtareas a realizar. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Una vez que todas las tareas están cumplidas, el caso está completo. Poner el caso por escrito. Utilizar el bolígrafo que te dio Elena. The tasks you've completed flow out of the kind green ape pen in a brash freehand similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language developed for mental rigor and simplicity. Las ideas que has completado fluyen del bolígrafo del signo verde amable en una escritura desenfrenada. Similar al resto de las letras, la redacción es fácil, casi robóticamente simple. Un lenguaje desarrollado para el rigor mental y la simplicidad. Inspect the victim's body. Examina el cuerpo de la víctima. Interview the cafeteria manager. Interroga al gerente de la cafetería. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. No es exactamente poesía, pero la poesía estaría fuera de lugar. Las charlas estarían terminadas. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you.
El grafo emite un sonido muy gratificante al echar las tareas como diciendo, tú ya estás, y tú también. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Cosas por hacer y cosas que ya están hechas. La composición de la realidad es una herramienta extremadamente útil para una inspección militar de la milicia ciudadana. Ahora solo falta darle un nombre al caso. Teniente, ¿por casualidad le has puesto un nombre a nuestro caso? No, actually. Any ideas? La verdad es que no. ¿Alguna idea? El ahorcado. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. Estupendo. Esto es bueno. Yo también estaba pensando justo en ese. El ahorcado. Un nombre adecuado y con chispa. Ya tenemos nuestro nombre oficial para el caso. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Pasa las páginas de su cuaderno. Empezaré de inmediato registrando como el ahorcado. Me alegra haber abordado el asunto. Todos mis casos empiezan con una convención de nombre similar a la que usamos en el nuestro. Yes, how very childish of you. In your and my defense, almost everyone in the RCM uses the titular system, in addition to the official alphanumeric. Ya veo, muy fácil por su parte. Pero en su defensa, y en la mía, casi todos los de la MCR usamos el sistema de titularidad, además del oficial alfanumérico. ¿Y eso por qué? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Un vestigio de los primeros tiempos de la MCR, justo después de la revolución, cuando la organización no sabía muy bien cómo hacer las cosas. Existe de forma no oficial. Los agentes usan estos títulos para referirse a su trabajo entre ellos. Parece que tituló un caso Los asesinatos del agujero de bala cuadrado. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. De nuevo, en su defensa, al parecer yo nombré uno como echa un vistazo a sus notas. El hombre del agujero en la cabeza. Era una persona real y su muerte fue real. Aún así le puse ese nombre, por distensión. I pray his loved ones never find out. Rezo para que sus seres queridos nunca se enteren. ¿Qué le pasó? Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Un clavo de línea férrea en la cabeza. Murió. Fue un accidente laboral. Creo que haya echado un buen vistazo y vamos a dejar los archivos del caso. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. No los dejas exactamente, sino que te alejas de los papeles apestosos. Ahora están un poco más lejos de tu nariz. Vale. Pues... ¿sería capaz ya de leer los archivos de casos? Yes, Sí. you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB41, then date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120111700, the next world mural. Sí, puedes recomponerlos con el código alfanumérico del margen. Siempre comienzan con HDB41. Cuando la fecha de inicio, luego la fecha de inicio y la hora de llegada a la escena. Seguido por el título. Por ejemplo, HDB41 1201 17 000. El mural del otro mundo. Espera, HDB41, ¿esos campos no eran a la gente y comisaría? Why, yes, your precinct number is 41. Sí, tu comisaría es la 41 y HDB debe ser mi nombre. Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Horus Devi Berenguer. That is improbable. ¿Cuánto tiempo se tardará en leer un caso? It takes about half an hour to piece one together using the system you've devised.
Where do you want to start? Hace falta como media hora para recomponer uno con el sistema que has ideado. ¿Por dónde quieres empezar? El mural del otro mundo. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couron. Es relativamente fácil de reconstruir. La noche del 12 de febrero, un graffiti, no, un mural, aparece en un bloque de viviendas de 8 pisos en las pistas de Jamrock Central. El edificio es una torre fantasma apenas habitada, parte de una iniciativa urbanística fallida llamada Grand Couron. Cause of failure, rent too high. Causa del fracaso, alquiler demasiado alto. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads: El mural es gigantesco, 2 siluetas de un hombre y una mujer besándose. Un texto recuerda sus figuras. True love is possible only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. El amor verdadero solo es posible en otro mundo. Para otras personas es demasiado tarde para nosotros. Siembra el caos en la clase media. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. La gente lo llama la cosa esa o la puta cosa esa. Es visible a kilómetros de distancia. En 2 días, el buzón de quejas de la comisaría está a reventar con solicitudes para eliminar el fiasco. Os asignan el caso a ti y a tu compañero. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lectures have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. La gente que lo hizo es fácil de localizar. Solo los de Bells Lettres tienen el litraje de pintura industrial necesario para cubrir esa superficie. Se rumorea que uno de los grafiteros es rico. Asumen la responsabilidad de la ejecución, pero no el diseño. El ideólogo del mural del próximo mundo, como lo llaman, no es conocido. Espera, ¿llega a descubrir a quién se le ocurrió? The case files do not show you finding the author of the design. Los documentos del caso no indican que encontrases al autor del diseño. Seguir leyendo. The crew agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. Se comprometen a limpiar la pared. Sin embargo, tu compañero JV está en contra de la eliminación, citando el apoyo público de la conservación. Esto lleva a un debate en la comisaría 41 que luego se extiende en las calles de Jamrock, culminando en un raro plebiscito organizado por ti y el resto de la sección 3. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villa Lobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between 2 options. Las 9.000 personas expuestas al mensaje del mural, todas de la Ribera, Jamrock Central y Villalobos, además de medio dominio eminente, participan en la votación, aunque el caso comienza en lo que parece ser un murmullo en las calles sobre lo juvenil y lo estúpido que es el mural. Plantearse 2 opciones. Quitar el mural está mal, conservar el mural está bien. Conservar el mural. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority. And that love truly is possible in the next world for new people. And it is too late for us. Un sorprendente 78% de los votantes opta por mantenerlo. Resulta que la oposición es una minoría ruidosa. Y ese amor realmente es posible en otro mundo. Para otras personas y es demasiado tarde para nosotros. Todo lo que quiere es sembrar el caos en la clase media. In any case, it appears to have been a rare case of civil activity in the quarter, and agreement as well. What do you want to tackle next?
En cualquier caso, parece que fue un caso raro de actividad civil en el barrio. Y de consenso. ¿Quieres revisar algo más? Vamos a por otro. Esto no es exactamente Diver, pero es Diver. Que esto me divierte un poco. El agujero de bala cuadrado. It would be very interesting to read about these, wouldn't it? I mean, there seems to be a square-shaped entry wound in the victim's forehead. She's been sitting there for weeks, on her rocking chair, with a square hole in her skull, staring at the wall, her mouth agape. Sería muy interesante leerlos, ¿no? Quiero decir, parece una herida de entrada cuadrada en la frente de una víctima. Lleva semanas ahí sentada en su mecedora, con un agujero cuadrado en el cráneo, mirando hacia la pared con la boca abierta. Pero... That's all you got. From the half hour you spent piecing it together, all you know is the entry wound was square-shaped. You never found the bullet. And then another body showed up, also with a square hole in his forehead. Eso es lo que tienes. De la media hora que has pasado juntándolo todo, cuando sabes es que la herida de entrada era cuadrada. Tú encontraste la bala y después apareció otro cuerpo con otro agujero cuadrado en la frente. ¿Un asesino en serie? Who knows? Those pages are missing. What next? Quién sabe, esas páginas han desaparecido. ¿Y ahora qué? Don't worry. One day. Normal, ex. No te preocupes, algún día. One day you may still catch the man with the square gun. Un día te atraparás al tipo de la pistola cuadrada. Puedo hacerlo más tarde. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. Vamos a mirar el portapapeles. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters RCM. Está hecho de plástico azul oscuro, con una dureza tal que se podría golpear a alguien con él hasta la rendición. Sin embargo, los bordes son redondeados. El tablero de tamaño U4 resulta grueso y pesado. La luz refleja en su superficie húmeda. Se refleja en su superficie húmeda. En el reverso hay unas letras de relieve MCR. ¿De qué color dices? Blue. Azul. The blue heart. Don't look into it. El corazón azul, no mires en su interior. Vamos a quitar el portapapeles. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Hay un traquetero en el interior, casi imperceptible. ¿Hay un compartimento oculto? Permeables. It's not hidden per se. The compartment is made for permeable materials that would get damaged if something happened to it. Permeables. No está escondido per se. El compartimiento está hecho para materiales permeables que se podrían dañar si algo les pasara. Será un vistazo al interior. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. El plástico brilla como el lapislázuli, pero es opaco. No puedes ver el contenido. ¿Cómo lo abro? With your hands, U4-sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. Las manos, una pinza atornillada en la parte superior del tablero sujeta las páginas de tamaño 4. Al ver que el compartimento oculto del portapapeles, vamos a intentar la conectividad. Ya hemos pasado. The two sides of the board appear slightly misaligned, like a drawer that's come off its slides. If you bend the plastic on your knee, slowly... Los lados del tablero parecen algo desalineados, como un cajón que se ha salido de las guías, pero si doblas el plástico contra tu rodilla con cuidado... The slides snap back into place. Las guías, It should be possible to just, you know... Las guías vuelven a encajar en su sitio y debería ser posible, ya sabes. Vamos a ver el compartimento. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Sin oponer resistencia, sin sonido alguno, las dos partes se mueven uno contra otro. El compartimento se abre. ¿Y qué hay dentro? Two ticket stubs and a handmade postcard. Oh, 2 recuerdos y una postal. Esto no lo esperaba. Pensaba que tendría la placa, que la he perdido. Coge los recuerdos. Two octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there, too.
Dibuja a color de dos pulpos sonrientes que extienden sus tentáculos el uno al otro. Las entradas permiten el acceso a un zoológico de Revechol el acuario cuesta un poco más, pero eso también te permite la entrada. Vamos a coger la postal. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Un trozo de papel encerado pegado a una cartulina. Al sostenerlo oyes el crujido de unas hojas. Ves flores violetas, patrones florales y restos de pegamento. Olerla. It smells of chewing gum, apricot flavor. Huele a chicle y albaricoque. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Con un toque de canela al final del verano. ¿Crees que la etiqueta pone tutti frutti? Abrirla. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. En su interior, trazos de una escritura familiar, letra de mujer cursiva y redondeada. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile. You think, although that is not something you can read from someone's handwriting. La joven de unos 20 años. Se percibe cuidado, esfuerzo y una sonrisa, o eso crees, aunque eso no es algo que pueda leerse en la letra de alguien. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Harry comienza sin darte cuenta que lo estás leyendo. Quería escribirte una carta para que la harías cuando despiertes. Tal vez te haga feliz. Throw it away, please. Tírala, por favor. Pero me hará feliz. Outside, you hear the wind howl. A sudden gale blows in from Martinez, flapping street signs and window blinds. Fuera oye el viento. Un repentino vendaval llega a Martinez, sacudiendo papeles y persianas. Carteles y persianas. Come outside. Ven al exterior. ¿Qué? Far away and outside, the reeds hiss with desperation. Step out. Sal de aquí. Fuera lejos, los juncos silban desesperados. Sal de aquí. Me lo llevo fuera. Hostia, no. Esto es para salirse de aquí. Espera. Vamos a intentar hacer cosas. Voy a salir de aquí. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers Abre el compartimento oculto. without resistance. Vamos a coger la postal. Also, thin wax paper has been glued. Abrirla. Familiar handwriting lines the inside of the card. A young woman, Harry. It begins. Throw it away. Me hará feliz. No. A merciful wind blows in from the Bay of Revachol, dusting the ground at your feet and raising newspapers far away. You feel the card slipping into it. Now that you're out, let go. ¿Qué ha sido eso? Sujetarle y seguir leyendo. No, un viento misericordioso sopla de la bahía de Revachol. Desempolva el suelo a sus pies y alza los periódicos abandonados. Sientes que la postal se va con él, ahora que la has rechazado. Déjala ir. Sujetarle y seguir leyendo. Your hands shake, holding on to it. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest. Down Voyager Road. Te tiemblan las manos al aferrarlas al papel. Al marcharte cada mañana mientras duermes, noto una pizca de tristeza en mí. La llevo conmigo en mi pecho por el camino del viajero. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42. And walk back to you. Cada paso que doy crece hasta que la altura de la gasolinera ya me ha llenado por completo. Me subo al tranvía y vuelvo a la mirada. Caen chispas de la catenaria. Sé que me acompañará hasta el anochecer cuando me baje en la 42 y hasta que vuelva a ti.
Sigue leyendo. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Cada paso que doy es más ligero, tanto que casi echo a correr. A veces lo hago. No puedo creer que te haya conocido. No puedo creer la felicidad que siento a tu lado. Tu alma es vasta, inmensa, y siempre, siempre, siempre volveré a ella. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. Besos, besos, besos. Sientes como el aire abandona tus pulmones y la sangre de tu cabeza todo se oscurece a tu alrededor. Pequeños puntos blancos aparecen en su lugar. You feel the ledger slip from your hand. Sientes como el portapapeles se resbala de tus manos. Qué redondo. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Se ha acabado? ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Mierda? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué ha pasado? There is nothing. ¿No hay nada? Again. ¿Otra vez? ¿Nada? Nothing sad, brother. No treachery. Just blackout. Quédate ahí desmayado. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Estoy otra vez en sopa porque está otra vez el cerebro reptiliano primitivo. That's me. Blue eyes. Yo soy ojos azules, soy yo. ¿Y lo otro? ¿Quién era? Who was what? ¿Quién era qué? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Habla del anhelo enfermizo, la emoción. Habla del anhelo enfermizo, la emoción malsana, ni la oscuridad la suelta. Tratando de aferrarse a los grandes pesares que se deslizan por el agua viscosos. Sí, quiero eso. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Aquí en la corteza paleomífera le llamamos la sombra. Because it's always there. Pues porque siempre está ahí. Era lo de Exalgo, el bloated corpse of the past resurfacing. Cadáver hinchado del pasado resurgiendo. No, era algo precioso. Beautiful. Créeme. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Precioso, créeme, simio. Estúpido, la falta de belleza no era el problema. ¿Dónde está el camino del viajero? There is no Voyager road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. No existe el camino del viajero, no hay caminos, no hay casas ni luces en las ventanas, todo está en pausa. Basta, quédate tendido, quieto. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. ¿Crees que te dejarían hasta desintegrarte en biomoléculas? No. En este mismo instante hay alguien respirando sobre tu rostro, inspeccionando tus pupilas, maldito idiota. ¿Qué es esto? Está frío. Yes, they're pouring something on you. Sí, están vertiendo algo sobre ti, en ti, y está... It's delicious. Es delicioso. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. De la nada surgen unas luces brillantes sobre un tablero. ¿Dónde estoy? In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket. The air is thick with leatherworks and heavy fuel. En la cabina tapizada del Cold water runs down your chin. En la cabina tapizada del carruaje motorizado del teniente Kitsuragi, sentado en el asiento del conductor, el aire está cargado de aroma de cuero y ferulio pesado. Por tu barbilla corre agua fría. Drink. Water. Beba, es agua. El teniente acerca un pequeño recipiente hasta tu boca. Beber. The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts.
El agua es fría, plateada, la esencia de la vida misma. Bajando por tu garganta reseca, el martillo de tu cabeza disminuye, la oscuridad se abre. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Beba, inclina el bote. No ha bebido nada en 2 días. ¿Es consciente de que el cuerpo humano no está hecho para sobrevivir solo a base de alcohol? Necesita una forma secundaria de hidratación. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. Te es medio litro de agua fría, tragos ansiosos. Parte de ella se derrama en el asiento del conductor. El teniente no le da importancia. What happened? Estaba en contacto con las ruinas carbonizadas del pasado, teniente. That does sometimes happen. A veces pasa. Te entrega lo que te queda de tu portapapeles. He replies with such understanding, it's as if the burnt-out ruins of the past were an occupational hazard. Athlete's foot for cops. Responde con tal comprensión que es como si las ruinas carbonizadas del pasado fueran un riesgo laboral. El pie de atleta de los policías. You dropped these. Are you okay to proceed? Vale, resolveremos este caso. Sí, Good. Adelante. Vale, perfecto. Uy, ¿no tengo el portapapeles? ¿No lo tengo? Ah, sí que lo tengo. Portapapeles de odio y el fracaso. Mundo interior, empatía, -2 de autoridad. Ya no lo puedo leer. Interactuar. It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Taza del amarillo. No es más que una taza racista. ¿Qué esperas sacar de ahí? No mucho. De hecho, hay mucho que pensar. Mira cuánto contenido. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed-away mug that you dug out of the garbage? Venga ya, hombre. ¿Qué vas a sacar de una taza rota que sacaste de la basura? Esta taza es un ejemplo de prejuicio. Voy a utilizarla como ejemplo de lo que no se debe hacer. But it was in the trash. Why not just call it out when you see it? Or do some volunteering work. Just finish your case, detective. Pero estaba en la basura. ¿Por qué no denunciarlo cuando se dé el caso? ¿O por qué no haces algún tipo de voluntariado? Concéntrate en tu caso, detective. Vale. Pues ahora sí que no tengo ni idea de qué hacer. No, aquí tenemos cositas. Lancerado ante el invierno, por favor, utilicen la puerta principal. Oh, aquí hay un kiosco. Una revista lustrosa. Los hombres más capaces. El número contiene un top 10. Jugamos, una revista de música popular. Bienvenido a Rivachol. Welcome to Rivachol. Anuncia el gordinflón. No se dirige a ti, sino al teniente. ¿Qué te diriges a...? ¿Qué te diriges a mi compañero de esa manera? Don't you welcome to Rivachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. No me venga con bienvenido a Rivachol, contraataca el teniente. Mi abuelo llegó a esta tierra huyendo de una cultura racista y aislacionista hace más de 3.000 años de antigüedad, mientras que sus ancestros llegaron a esta isla apenas hace 300 años. Every school of thought and government has failed in this city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Esta ciudad ha fracasado a toda escuela de pensamiento y gobierno, pero aún así la adoro. Me pertenece tanto como le pertenece a usted. Así que estamos en Rivachol. It's men like you who keep Rivachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. No te presta atención. Es por gente como usted que Rivachol se mantiene dividida.
haciendo que sea tan complicado para todos salir de este limbo de la posguerra. What he means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Quiere decir es que la obsesión por la nación revalochiana dificulta que Revachol alcance la auténtica libertad. ¿Limbo? ¿Qué está pasando aquí? Solo está orgulloso de ser revalochiano. Revacholiano. No me quiero liar con esto. Frite. ¿Frite? Espérate, creo que había oído algo de lo de Frite. Mira, la canción es una canción de pop melancólica. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Bienvenida a Frite. Echa un vistazo a lo que sea. Está todo en los mostradores. Va a centrar su atención en la revista. What's that magazine she's reading? ¿Qué revista está leyendo? Antes de meternos en materia, ¿qué es este, Frite? ¿Qué estás leyendo? You mean this? Esto, mira la portada de la revista, que muestra una foto colorida de dos chicas besándose. This is Pop Stars. It's got, like, famous people in it. It's not for sale. Esto es Popstar, en plan famoso y tal. No está a la venta. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. También tiene algo llamado Police de la Mode, en la página 34. Una cosa, olvídate de los famosos. ¿De qué va eso de la policía de la moda? Señalar la otra imagen en la portada. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. O sea, es donde puntúan los diferentes trajes que usan los famosos. Tiene sus cosas. Son medio crueles. Es en pan. ¿Quién es más elegante? ¿Quién sale en todas las portadas y luces del casilla? Apuntada tiene al mismo con los dos pulgares. Sus ojos perezosos escudrían tu cuerpo de arriba y abajo, evaluando la situación. No, I don't think so. No, obvio. We are not the fashion police. We're the real police. No somos la policía de la moda. Somos policías de verdad. Antes de meternos en materia, ¿qué es este Frite? I don't know. Frit? No sé, ¿Frite? Se coge de hombros. Vale, ¿y qué es Frite? A 7 to 11 grocery store. Una tienda de comestibles abierta a las 16 horas al día. ¿Por qué está escrito con 3 T's? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Creo que piensan que las T's es lo que le hace más chulo, pero no es así. The story goes that normal Fritta with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Se dice que el nombre de Frite con 2 T's ya estaba pillado por una tienda de ropa de trabajo para hombres en Bredefort. Así que cuando Frite Retail, sociedad anónima, se convirtió en una corporación multinacional, tuvieron que añadir una letra adicional para evitar una demanda por plagio de marca registrada. Sigamos con algunas preguntas que hacerle. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Bueno. Se supone que no debería estar de palique con nadie, pero... ¿Qué puede contarme sobre el friamble? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Nada, en plan, está aquí, pero no lo he visto, o sea que... ¿Conocías al hombre a que han asesinado? Not really. Pues no. ¿Cómo que pues no? ¿Significa que lo conocías un poco? El not really. Es que claro, aquí hay un problema de traducción. Porque es not really, o sea, no de verdad. ¿Cómo que no? Pues no. ¿Significa eso que lo conocías un poco? No. I didn't know him at all. No, no lo conocía de nada. ¿Sabes cuánto tiempo lleva allí? I don't know, really.
long. ¿Qué crees que pasó? No lo sé. I don't know. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? No se preocupe, señorita. Es solo que el procedimiento estándar. Tenemos que hacer preguntas. Si se entera de algo, nos lo hará saber. Okay. Vale. Gracias por su ayuda. Uh-huh. Se aparta un mechón del pelo de la cara y continúa leyendo la revista. The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle equals Quedó 10 encuentro en cents. la esquina. El letrero dice una botella y 10 centavos. ¿Qué es esta máquina? Oh, that's the tear machine. A la dependiente le levanta la mirada a la revista y termina hacia ti. ¿Es la recicladora? Sí, pero ¿para qué sirve? It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. Oh. Pues en reciclar, o sea, en plan, recoge la basura de la calle, como botellas y cosas así, las mete en la máquina y entonces la máquina le da dinero. Ajá. Ya veis, ¿cómo recoge la basura para la recicladora? You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so... Con una bolsa, supongo. Teníamos unas cuantas, pero ya no nos quedan, así que se encoge los hombros con torpeza. Feel free to use it if you find a bag, though. No I'm sure there are some out there. Somewhere. duden usarla cuando quiera. O sea, si consigue una bolsa, claro. Estoy segura de que tiene que haber bolsas por ahí fuera. En alguna parte. Vale. Mira, una manera de conseguir dinero, guay. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint-Baptiste Pharmaceutics logo. Es un pequeño botiquín en la pared con una variedad de botellitas medicinales, aerosoles nasales y blísteres. Todos llevan el logo de farmacéuticas Saint-Baptiste. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by harm. Su logotipo es una rosa pálida, blanco puro, intacta. Just ask me if you need anything from Saint Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. Oh. ¿Para qué sirven? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... Bueno, no sé. Nosafed es un aerosol para la nariz. Duramina es un analgésico muy bueno. El magnesio es un suplemento dietético. Y Hypnogamma se detiene. I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. La verdad es que no tengo ni idea de para qué es la Hypnogamma. Pero supongo que seguro que le hace sentir un poco mejor. Un poco menos hecho polvo. Se recomienda utilizar después de muchas horas de fiesta, estudio o ejercicio. Gracias por la explicación, señorita. Ajá. Vale, irme. Esa Matrix era una farmacéutica. Dispares y rosas amarillas. Vale, bueno, ya sé que aquí hay tema. Uy, aquí hay un grupo de trabajadores. Tened piedad, estamos agotados por estar aquí fuera. Ah, esto es el conflicto laboral. Antes de meterme aquí. 3-3, qué idiomático. Vamos a ir en dirección al sur. Creo que teníamos por aquí. Póngate unos pitillos. ¿Quién denuncia el crimen? Con Sylvie. Utilizando la radio de Kim. Vale. Vamos a ver si podemos encontrar la radio de Kim. La mercancía del camión está desparramada por el suelo de mala manera. Vamos a la... Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number 57. Lo que tienes delante es un carruaje motorizado. La carrocería está pintada de azul y decorada con motivos blancos. Uno de ellos compone el número 57. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. The Caprice Kinema motor carriage. Pues debe ser la máquina infernal que te arrancó de la inconsciencia. El carruaje motorizado Caprice Kinema. Abrir la puerta. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. En la cabina ves un juego de palancas de dirección, una radio y micrófono colgada de un gancho.
Una caja de herramientas extraíble bajo el asiento y el sombrillo de indicador del precalentador de combustible. Sacar la caja de herramientas extraíble. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly organized. El metálico se desliza debajo del asiento y se encaja en su lugar. Las herramientas que contiene están cuidadosamente ordenadas. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. Ojo lo que necesita, gente. Va a ser un caso largo. Al contrario de otros hombres, no soy celoso en lo que a mis herramientas respecta. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. Queda claro que es un poco celoso de sus herramientas, pero ¿qué se le va a hacer? El trabajo es el trabajo. Coger la palanca. The pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. La palanca es agradable y fría al tacto, es más de lo que te esperabas. Useful for opening all sorts of doors and Para locks. abrir puertas y tapaderas. Cortapernos con mango de doba. The handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. Los mangos son largos y elegantes. ¡Tras! El sonido del cortapernos en tu mano. Y coger la linterna de carga manual. It's robust, weatherproof, and well made. Police issue, blue. Robusta, impermeable y de buena factura. Edición policial, azul. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. Te permitirá ver cosas en la oscuridad que de otra cosa no verías. Colocar la caja de herramientas de vuelta a su sitio. The pull-out toolbox slides back into its nest. Preheater gauge casts a warm glow on the steering levers, and the radio on its hook. La caja de herramientas se desliza de vuelta a su nido. El indicador de precalentamiento proyecta un brillo cálido sobre las palancas de dirección y la radio. Vale. Vamos a coger la radio. The frequency tableau lights up, and the green button labeled Prime Line glows like a feline eye. And then you hear something. La tabla de frecuencias se ilumina y un botón verde con la etiqueta en línea principal brilla como el ojo de un felino. A continuación se oye algo. The soft purr of electrical kittens. Radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. El ronroneo de gatitos eléctricos. Ondas de radio propagadas a lo largo y ancho de la metrópoli. Una voz de una mujer te saluda a través de la estática. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hola, teniente, ¿en qué puedo ayudarle? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Hola, Alice, por favor, ayuda a nuestro colega de la 41 aquí presente. Le paso con él. Adelante, Delta 10. Aquí Pies cambio. Hola, Alice. Al habla el agente de la 41, encantado de conocerla. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Quiero que me ponga con una civil, una tal Sylvie. Puede que haya informado de un asesinato. Of course. What is the number, officer? Kim, ¿no te dio que darte el número de Sylvie? Yes, hold on. Her number is 005 1944 298. Sí, el teniente revisa sus notas. Su número es bla 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 bla. Received. Hold on, officer. Sí, agente. Tática. Empezar a marcar un ritmo con las palmas de las manos en mis muslos. Give it a minute. She might be busy at the moment. Podría... It takes a bit to get to the phone. Tranquilo, podría estar ocupada en este mismo momento. Además, lleva un rato llegar al teléfono. Continuar. Pues... Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Regresa al cabo de un rato. Tengo a Sylvie Malaika en línea para usted. Yes, hello? ¿Hola? Una voz femenina te saluda a través de la estática. Suena como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de aquí. Hola, le habla la policía. Os voy a hacer unas cuantas preguntas en relación a los últimos días de trabajo. Hola, Sylvie. Creo que ya nos conocemos. Soy yo, el detective de William Rags. Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? Hola, sí. Hola, gente. ¿Qué puedo hacer por usted? There is no resentment in her tone. She wants you to ask her out. No question about it. Le rencor en su voz, lo que quiere decir que la invites a salir, no cabe duda. Hola. No voy a hacer el 4. Dejó su trabajo en Whirling.
¿Usted quién llamó a la policía? No, not me. ¿No? ¿Y por qué no llamó? ¿Acaso no le inquietaba ver un cadáver en el patio de su lugar de trabajo? What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the corpse. ¿Qué? Pues claro que me inquietaba, pero creía que el sindicato ya estaba al tanto del cadáver. ¿Qué tiene que ver el sindicato con todo esto? No one calls the police. The union would get angry. Nadie le llama a la policía. Oye, se acomoda el auricular en su mano. El sindicato se enfadaría. ¿Qué quiere decir con eso? You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Ya sabe, lo que el sindicato dice va a misa. La gente hace caso, les hace caso a ellos y cuidan de los suyos, que son, pues, todos los de aquí. Kim, ¿dice la verdad? ¿El sindicato es la ley por estos lares? Legally, no. In reality, yes. Martinez is de facto policed by the Dock Workers Union. No, legalmente, pero en realidad sí. Mira a su alrededor, es el sindicato de trabajadores portuarios quien ejerce de policía de facto, Martinez. Words are not necessary to feel the lieutenant's discontent for the situation. No hace falta la palabra alguna para comprender el descontento del teniente por la situación. Dígame, ¿por qué razón prefirió mantener un cadáver en su propio patio durante semanas antes de llamarnos? I didn't want to get in trouble with the others. No, no quería meterme en problemas con los demás. Push her further. Show her the error of her ways. No. ¿Los demás? The other people who live around here. Local people. I didn't want trouble. Yo no quería otras personas. Las otras personas que viven por aquí, los del barrio, yo no quería problemas. ¿Qué problemas? You don't live here. You don't understand. Squealing is frowned upon here. Everything is dealt with, well, by the union, internally. Bueno, no vive aquí, no lo entiende. Quejarse está mal visto. El sindicato es el sindicato el que, bueno, el que se encarga de todo internamente. Please, I just didn't want any trouble. Por favor, no quería meterme en líos. Ya veo, no se preocupe, lo entiendo. You do? What else can I do for you? ¿Sabe quién hizo la llamada? No, sorry. I don't. No, lo siento, no lo sé. People have phones around here. Copper thieves take the wires. Lo siento, pero no lo sé. No hay mucha gente que tiene el teléfono aquí. Los ladrones de cobre se llevan los cables. People don't have the money to have the cables put in again. Y la gente, They use the union's phone or the one on the coast. no tiene tanto dinero como para volver a instalarlo. Así que usan el teléfono del sindicato. O el que está en la costa. O el que hay en la costa. So the union has a phone, and there's one further down the coast. Got it. Vale, sí que hay dos teléfonos. El del sindicato y el que hay en la costa, entendido. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Así que fue otra persona. El teniente hace una anotación. Los encontraremos tarde o temprano, agente. Que puede que nos lleve un tiempo. Muy bien. Siguiente pregunta. Yeah, go on. Dejó su trabajo en el Whirling. ¿Por qué? You mean why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Se refiere por qué dejé el bar. Ellos como se tensa al otro lado. Sinceramente no me encuentro muy cómoda compartiéndolo con usted, señor. Why not? ¿Que no? Vale, ¿fue por culpa de Gert? What? No, why would you even think that? Pues no, porque iba a serlo. Me dijo que le pidió salir. ¿Insinúa que eso es mentira? Please, don't bring Gar into this. It's none of your business. Por favor, no meta a Gert en esto. No es de su incumbencia. I already said I don't want to talk about this. You're messing everything up again. Lo está enrevesando todo otra vez. ¿Tiene idea de cómo acabaron mis documentos en un contenedor de basura del patio de Whirling? Well, you tried to jam it down the toilet, sir, clogging it completely. After I had unclogged the toilet and retrieved the paperwork, I threw it out in the trash, thinking you didn't need it. Bueno, se produce una pausa incómoda. Intentó tirar sus documentos por el retrete, señor. Y lo atascó completamente. Cuando lo desatasqué y lo recuperé, los tiré a la basura, pensando que yo no los necesitaba. I am sorry about that. Lo lamento. Anything else, detective? Lo lamento. No parece sentirlo de verdad. ¿Algo más, detective? ¿Le apetecería tomar un café conmigo alguna vez?
No, No, absolutely ni en not. broma. Ja, vale. Tengo que todo lo que necesito. Gracias. Terminar llamada. I do hope so. Please don't call me again. No me vuelva a Bye. llamar. Espera. ¿Por qué te parece enfadada conmigo? No, she doesn't have a problem with you. It must be someone else she's angry about. Some other guy. Like Gart. Ojo. Vale. Sí, definitivamente es con otro tío, no como Gart. You know women and their constant problems. Yak, yak, nag, nag. How's one supposed to get the love going? Ya sabes, las mujeres, sus problemas constantes. Guiño, guiño, codazo, codazo. ¿Cómo va a influir el amor así? That's where you step in. You're Lieutenant Love, matchmaker extraordinaire. Help the poor girl out, lest she turns into a spinster. Y es donde intervienes tú. Eres el teniente del amor, casamentero extraordinario. Ayuda a la pobre chica antes de que se convierta en una solterona. Estoy contento de ayudar, pero ¿y si lo hiciera sin toda esa misoginia interiorizada? What misogyny? I'm just telling things the way they are. Can't a man be honest in his own head ¿Qué anymore? misoginia? Solo digo las cosas como son. Ya no puede un hombre ser honesto en su propia cabeza. You have to act, Lieutenant Love. You have to calm that hysteric down. Tell it you've got everything under control. Then go and have a little boys' talk with God himself. Tienes que actuar, teniente amor. Tienes que calmar esa histérica. Dile que lo tienes todo bajo control. Luego ve y ten una charla de hombre a hombre con Gart. Think you can do that, Lieutenant Love? ¿Te ves capaz, teniente amor? ¿Sigues ahí, chica? Escucha, lo tengo todo bajo control. Lo tengo todo bajo control. No. ¿Cómo? What? Lo sé, pequeña, lo sé. Lo que ocurre es que tienes ese puntillo de mujer adulta. Chica joven que vuelve locos a los hombres, especialmente a hombres como Gart. Oh, God. Please, just stay out of my life. Oh, Dios. La estática parece respirar intensamente. Por favor, no se meta en mi vida. Tengo el sentimiento de que tu vida amorosa está a punto de dar un giro muy agradable. What? ¿Qué? What is ¿Qué it? pasa? Ya lo verá, teniente. Ya lo verá. Guillermo de nuevo. Dios mío, por favor, vaya liada. Call was dominated by the other party. Además, finalizado por la otra parte. ¿Algo más, agente? It's on. The love quest is on. Too late, everyone. It's on. Take it to God now. Está en marcha. La búsqueda del amor está en marcha. Demasiado tarde, chicos. Está en marcha la por... Podría ponerme con la 41. Necesito informar de algo. Just a second, officer. Te pone en espera el sonido de estática que pita suavemente como una hoguera. Después de un rato y es un anciano saludarte por la radio. Su voz desgarbada te resulta extrañamente familiar. 10-2, 10-5. This is 41st. Come in, over. Aquí comisaría 41. Adelante, cambio. A scrawny old man sits in a dusty cubicle, smoking, with a large white rectangle sewn on his vest. In front of him is a box-shaped apparatus with an array of wires and antennas. Anciano escuálido está sentado en un cubículo polvoriento, fumando con un gran rectángulo blanco cosido en su chaleco. Frente a ella un aparato con forma de caja con un conjunto de cables y antenas, la centralita de la radio. The man uses relay code. You got this. You're a cop, and cops know relay code. El hombre utiliza códigos de transmisión. Ya sabe lo que eres, policía. Los policías conocen los códigos de transmisión. 10-4, comisaría 41. Tengo asuntos urgentes que atender, cambio. 10-4, message received. 10-5, relay message. What's your status? Over. 10-4, 10-5. ¿Cuál es su situación, cambio? Es para informar... Es para informar, cambio. ¿Cierto? Porque estoy... Para informar, cambio. 10-18, state your message, sir. Indique su mensaje, señor.
puede sonar raro. Hay algunos detalles. Voy a informar sobre la desaparición de mi placa. 10-9, over. 10-9-41. Mi placa no la encuentro por ninguna parte. Desaparecida, así sin más. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain. Over. 10-4. Mensaje recibido. Se trata de una situación muy grave. Debo informar a 10-22 con el capitán. Cambio. Is it him? What does he want? ¿Es él? Pregunta la voz seca de fondo. ¿Qué quiere? Says he lost his badge and needs to report it. Dice que ha perdido su placa y que quiere informar de ello. He what? ¿Que a He qué? lost his badge? ¿Que ha perdido la placa? ¿Quién es ese? No voy a decir nada. Who lost his badge? ¿Quién ha perdido la placa? Dick fucking Mullen. Puto Dick Mullen. ¿Quién si no? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Es el agente Dick Mullen, del superventas Dick Mullen y la identidad perdida. Replica mientras intenta aguantarse la risa. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Tú no te llamas Dick Mullen. Dick Mullen es el nombre de un detective de ficción que no perdería su placa. Defend yourself. Immediately. They're laughing at Se you. están riendo de ti. Jaja, la gente ha perdido su placa, jaja. Ni que fuera el primer policía que la pierde. He says this has probably happened to other policemen before him and laughs Dice sarcastically. que probablemente ya le haya pasado a otros policías antes que a él y se ríe sarcásticamente. Oh god damn it. Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. Vaya, maldita sea, está de WhatsApp, por su culpa nos van a putear a todos. Satellite Officer Vikmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of the entire station. Over. Gente de satélite Villemark se pregunta si está bromeando y se añade que eso empaña la reputación de toda la comisaría a cambio. Mullen dicked us. Bueno, nos ha dado por el culo. Joder, que paren ya, que esto es serio. He's asking you to stop, says this is serious. Dice que pares, que esto va en serio. Of course it's Claro que es serious. serio. He lost his fucking Ha badge. perdido la puta placa. Satellite Officer Vikmar concurs, losing your badge is serious. El agente de Villemark coincide que perder su placa es algo grave. Vamos a seguir, solo quiero informar y seguir lo mío. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Vale, voy a anotar por ahí que está en busca de su placa extraviada a cambio. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. Siguen con lo de Dick Mullen, ha perdido su placa. What's going ¿Qué on? pasa? Joder, ya se está cargando. Supercop here El Superpol lost está his ha badge. perdido la placa. He ¿Que ha lost perdido his qué? what now? His badge. Su placa, ha perdido He su lost maldita his placa. goddamn fucking badge. Joder, que ya basta, que hay otras cosas de que hablar. 10-9, come again. I didn't get that. Over. Repita eso, no he entendido a cambio. La conversación de fondo animada parece que le resulta difícil escucharte. New heights even for Captain Sober. Nuevas codas para el capitán sobrio. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Pregúntale si también ha perdido el arma. La sala está ya en carcajadas. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Uy, mi arma. Over. Hostia, pues... El sargento Torso también quiere saber si ha perdido su arma. Check your pockets. Mírate Check your los bolsillos, holy no tienes fuck. ni idea de dónde You está, don't ¿verdad? know where it is, do you? Joder, está aquí. Okay, it's gone. Vale, no está. Your gun is most definitely Vale, no gone. está tu arma, no está. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Timón le pregunta, nos Over. preguntamos sobre su arma a cambio. Teatralidad. No has perdido el arma. Even Fallo, before mierda. you can get the words out, everything gets scrambled in your brain. No, por supuesto que no he perdido mi pistolón, digo pistola, joder. No he perdido mi arma reglamentaria. He says he didn't lose his gun. Or his phone, whatever that means. Ni su pistolón, lo que sea eso. Ask him to describe it. His gun. Not his fun. Just the gun will do. Pide que la describa, su arma reglamentaria, no su pistolón. Con el arma aplastará, se ríe. Satellite Officer Gente- McLean requests a description of your weapon. Over. El agente McLean solicita una descripción de su arma a cambio. Oh, request a description, huh? We'll give him one. Describe the plasma gun. Una pistola de plasma. No.
Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy el teniente Kim. ¿Qué arma usas? It's a single shot kill A9. An armistice, to be precise. Es una Kiel A9 de un solo disparo. Un armistice. Habla la radio. Es un armistice Kiel A9 de un solo disparo. Says it's a kill 9mm armistice. Dice que es una Kiel 9mm, un armistice. Armistice? What, is he a fucking... Clearly he doesn't have his Villiers anymore. ¿Pero qué coño? Está claro que no lleva encima ni la Villiers. Dear God, he lost his gun. Mierda, joder, me Hold han on, pillado. I can't. ¡Santo Dios! ¡Ha perdido su arma! ¡Oh, Dios, no puedo! No me sucumbe de nuevo a la risa. This isn't really a laughing No matter. sé qué le veis de gracioso. Mac can face a giant of Coco Nur by himself, but Disco here made him piss his pants. Buck sería capaz de hacer frente al mismísimo gigante de Coco Nur el solito, pero aquí el colega Disco le ha hecho mearse de risa en los pantalones. Oh, I can't. Fuck. He lost his ass, but he still got his wiener. Oh, man. Ay, joder, es que no puedo, joder. Ha perdido su... Pregúntale si conserva la chorra. I'm not going No to. voy a... Pregúntale. Sergeant Orson here is wondering if you are still in possession of your genitalia. El sargento Torso pregunta si aún conserva sus genitales. Cambio. Estoy... Me los dejé en casa de su madre después de darle por culo toda la noche. Puede decirle eso. That's a negative. Not going to say that. No, no voy a decir eso, cambio. What's he saying? Share with the class. Compártelo con el resto de la clase. He said he sodomized your mother. Dice que ha sodomizado a tu madre. The prick ate Mama's vanilla waffles at the captain's birthday party. Some nerve he's El got. cabrón se comió los gofres de vainilla de mi madre en la fiesta de cumpleaños del capitán. Tendrá jeta. ¿Estás Sure her vanilla waffles were the only thing he ate? seguro que los gofres de vainilla fueron lo único que se comió? Shut up, Chester. This isn't funny. This is my mom we're talking about. Cierra el pico, Chester. No tiene gracia. Si fuera tu madre no te reirías. Tell him to apologize. Dile que se disculpe ahora mismo. Sergeant Orson requests that you apologize for the claims that you made about his mother. El sargento Thorson solicita que se disculpe por las declaraciones que acaba de hacer sobre su madre. En cambio. Vale, dile que lo siento, que no era una broma. Quería que así se trataban los polis. No, la puta mierda. Si no te gustan las consecuencias, tal vez debería evitar meterte que un pisafuegos. Mac, he says you shouldn't have antagonized the Firewalker in the first place. Mac dice que también, para empezar, no deberías haberte enfrentado con el pisafuegos. ¿Quién? La incredulidad de la voz de Wilkemark es abrumadora. Satellite Officer Vic. Agente de satélite Vic. I'm afraid he might be referring to himself as Firewater, sir. Me temo que se puede estar refiriendo a sí mismo como pisahuevos, señor. Firewater? He's lost it. Fuck it. Tell him to find his goddamn badge and gun. That's the only thing that Pisahuevos ha perdido a la chavita, que le den. Dile que busque su parque y su pistola, es lo único que importa. Satellite Officer Vic. Y el agente de satélite dice, Lir, oído, estoy en ello. 10-4 affirmative. Officer is in pursuit of his firearm. 10-4 afirmativo, la gente ya se encuentra rastreando su arma estática. Oh, God, Ah, joder. Él me lucha por contener las lágrimas de la risa. Officer, do you need further Gente, assistance? necesitamos ayuda a cambio. Necesito ayuda financiera urgente. 10-4, I hear you. I don't have the authority to grant your request. Entendido. No tengo autoridad para conceder su solicitud, pero... What does he want ¿Ahora qué now? quiere? He's asking for Estás money. pidiendo dinero. Is he fucking Es una kidding? puta broma. I don't No lo think creo, he is. señor. Don't give Al that mamarracho, up, que no le des ni una hora. Just gonna drink it all. De hecho, a ese no le des ni la hora. Que se lo pule todo en bebida. Right. That's a negative on the additional funds, sir. Over. Negativo para la solicitud de fondos adicionales, señor Cambio. Es primordial para la investigación que me concedes dinero. Que a ver, que no puedo... Ni siquiera tengo dónde pasar la noche. He says he's in trouble. Doesn't have a place to sleep. Dice que tiene problemas, que no tiene dónde dormir. Well, I guess he'd better crack the case before sundown. Pero entonces le vale más la pena resolver el caso antes de que caiga el sol. Vigmar said Es primordial para la investigación que me concedáis más dinero.
He says it's important to the Es case. importante para el caso. He isn't getting a red cent. You can tell him No that. recibirá ni un centavo, dígaselo. Request denied, sir. Over. Vale, entendido, nada de financiación. Anything else, sir? Over. Ah, puede sonar raro, pero hay algunos detalles personales de los que me gustaría hablar. Okay, 10-4, sir. Transmita su I hear pregunta a you. cambio. Relay your question. Over. Wait. Before you say anything stupid, think it through. ¿Qué hay que pensar? You're going to be looking at a straitjacket if you tell everyone you lost your memory. Be smart about this. Ask if he's there alone. Le estás ganando una camisa de fuerzas y vas por ahí diciéndole a todo el mundo que has perdido la memoria. ¿Está listo? Pregúntale si está solo. 10-4, sir. I'm not hearing your question. No entiendo su pregunta. ¿Hay alguna noticia sobre mi familia? Por favor, diríjase a partir de ahora con mi nombre completo, por favor. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Diga, Over. di mi nombre. Sir, I will not have you talk to me in this manner. Over. Por Jules, di mi nombre. What? What is it? What can he possibly still want from us? He seems intoxicated and keeps asking me to call him by his name. Mullen's drunk and emotionally aggressive. Vaya, Mullen está borracho y a la defensiva. Qué novedad. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. Acaba ya y no le des bola a sus paridas de borracho. Pero está solo en la sala. Necesito información confidencial sobre mi persona. That's a negative, sir. Negativo. I got 10-12 Tengo visitantes visitors presentes. present here. Over. ¿Tienes una descripción de mi placa en tu informe? ¿Podrías leérmelo? Nombre, rango, fecha de nacimiento. ¿Tienes alguna noticia sobre mi familia? 10. Excuse me, sir. Sí. Over. You probably don't want to continue on this road. Vale. Ah, nada, no importa. Come again, sir. I didn't get that. 10-9. Over. Sí, acabemos con esto. Understood, sir. Over. Transmisión completada. Roger that. 10-10. Over and out. Entendido. Cambio y corto. Golpecito al indicador del precalentador de combustible. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled heat. Al tocar el indicador, la calefija de este se sacude como si se asustara. Está en el sector naranja grande, lo que indica que el motor está caliente. A su lado hay un interruptor rojo etiquetado como ignición. There's no use pressing the heat button. It won't start without the ignition key. Vale, no tiene sentido apretar el botón de ignición. No lo pondrá en marcha sin la llave correspondiente. Translation. We're not going anywhere. Traducción, no iremos a ninguna parte. Alternative translation. Don't even think you can drive my MC. Traducción alternativa. Ni se te ocurra pensar que puedes conducir mi CM. Vamos a cerrar la puerta. Y yo creo que aquí, como ya hemos hecho bastante, tenemos todo el tema de que tenemos un montón de tareas. Oh, sí que tenemos puesto por aquí. Vale, pues nos va a tocar hacer unas cuantas cosillas. Mientras tanto, tenemos aquí chorrocientas tareas por hacer. El mapa, por cierto. Partido automático, voluntad desafiante, espejo empañado. Interesante. Pues lo voy a dejar aquí. Y el próximo día intentaremos a ver si podemos conseguir nuestra placa y nuestra arma. Y saber cómo nos llamamos. Eso también. Porque creo que es Harry, pero no estoy seguro. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.